Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de Educación Ejecutiva en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de todo el equipo es un gusto darles la bienvenida a este espacio que vamos a tener el día de hoy, que se titula Explorar los procesos emocionales, el camino hacia la inteligencia emocional. Este es un webinar muy especial, la invitación se las extendió directamente el curso de inteligencia emocional que forma parte del portafolio de programas abiertos, por lo que nos alegra muchísimo contar con su participación en este espacio. Antes de comenzar, quiero contarles que la dinámica de este espacio es muy concreta. Vamos a tener una charla central. Finalizado este espacio, les vamos a contar brevemente sobre el curso. Y al final tendremos un espacio también destinado a resolver sus preguntas, tanto preguntas que tengan sobre la formación como preguntas que tengan sobre el tema en sí que vamos a abordar. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Marcela León. La profesora Marcela es parte del equipo de educación ejecutiva, es la profesora central del curso de inteligencia emocional, por lo que realmente hoy los dejo en las mejores manos para que puedan sacar el mayor provecho a esta charla. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a la profesora Marcela, ella ya prendió su cámara. Profesora Marcela es psicóloga y es profesora en la Universidad de los Andes, es máster en comunicación no verbal y en detección de la mentira, también es especialista en resolución de conflictos y está certificada como trainer, como speaker y como coach en temas de liderazgo. Entonces, dicho esto, profe Marcela, te doy la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla para que comencemos. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Ya voy a compartir yo porque ahora me tomó el pelo y no me dejó compartir. ¿Tú revisas porque no me está dejando compartir, Angie, por favor? Tan raro, profe, porque ahí estás habilitado como coanfitrión. Ahora sí, ya. Ah, listo. Diciendo que no tenía permiso. Listo. Entonces, para este webinar de hoy vamos a explorar un poco los procesos emocionales y cómo estos nos ayudan a entender toda la parte de la inteligencia emocional, que es un gran nivel y un gran eh, capítulo de nuestras vidas. Entonces vamos a contarles varias cosas. Como meta que yo me puse para este webinar es que ustedes salgan cuestionándose varias cosas. Y es entender y mejorar la vida emocional, que busquen conocer las historias o el trasfondo de qué se trata cada emoción que ustedes experimentan, que es bien importante, y que identifiquen qué dispara cada emoción y manejar su impacto. Porque esto como meta, porque lo que he descubierto en todo lo que he indagado y en todo lo que he explorado es que muchas veces sentimos las emociones y simplemente nos dejamos llevar o dejamos que la emoción esté ahí presente y que nos incomode un poco, pero no nos preguntamos muchas veces para qué está. Y ahora todas las nuevas teorías y toda la nueva medicina que se llama biodecodificación y la medicina funcional de alguna forma están mirando qué es lo que está pasando con las emociones, porque las emociones son una gran parte de nuestra vida y hacen que actuemos y nos comportemos de diferentes formas en los contextos donde cada uno está, el personal, el laboral, el social. Entonces, ¿qué entendemos por procesos emocionales? Entendemos como el conjunto de reacciones psicológicas y fisiológicas, están las dos, todo lo que pensamos, pero además todo lo que experimentamos con nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con una persona cuando experimenta una emoción? Y esa emoción tiene unas fases, ese es el proceso, esas fases. Lo primero que encontramos es un detonante o un estímulo que va a poner el inicio del proceso. Luego, una evaluación cognitiva, luego hay una respuesta fisiológica, viene la expresión emocional, la decisión de regular o no y manejar la emoción, y la rapidez y lo automático que es hace que este sea un proceso de 2 a 10 segundos. Es demasiado rápido. Entonces, antes de entrar a contarles cuál es paso a paso cada uno de los elementos que les acabo de nombrar, quiero que recordemos algo o que enseñarles algo a quienes no lo saben. Es nuestro cerebro está dividido en tres. Hay una teoría que habla del cerebro triuno, del cerebro triádico, y nos está hablando de que tenemos tres cerebros o tres niveles dentro del cerebro. Lo primero que tenemos es un cerebro instintivo básico o que se llama reptiliano, que está exactamente en la zona roja y donde
experimentamos todos los instintos primarios que nos mantienen con sobrevivencia. Todo lo que es primario viene desde este cerebro. El segundo se llama el cerebro límbico y tiene que ver con la expresión emocional. Y la expresión emocional es lo que nos permite sobrevivir y evaluar el medio. Y viene el neocórtex, que es como la evolución del cerebro y lo que hemos logrado con todo lo que hemos evolucionado como seres humanos, y es lo que nos permite tomar decisiones, racionalizar y entender este manejo emocional. Entonces, están los tres en conjunto y los tres nos permiten entender cuál es el proceso emocional. Hay algunos procesos que son reptilianos, algunos que son límbicos, y la mayoría, que es lo que propone la inteligencia emocional, sería ideal que los centráramos en el neocórtex. Entonces, ¿cómo nacen las emociones? Las emociones son una respuesta fisiológica ante un estímulo. Es una respuesta relativamente corta. En tiempo, lo máximo que debería durar una emoción son 10 minutos, máximo. Sin embargo, aprendimos a llevarlas mucho más allá. Y estas reacciones involucran como componentes fisiológicos, nos involucran toda una respuesta física y biológica, una parte cognitiva y una parte comportamental. Entonces, tenemos que la emoción tiene unas características básicas y esas características son que son de duración breve, va entre 2 segundos a 10 minutos cuando ya la llevamos muy, muy larga en el tiempo. Tiene un nivel de intensidad muy alto porque es lo que nos permite entender el medio y sobrevivir, porque las emociones básicas sobre todo están hechas para sobrevivencia. Es provocada por un estímulo específico reconocible. La emoción no se da en vacío. La emoción se da porque hay un estímulo o un detonante que hace que sintamos el miedo, el temor, la alegría, la sorpresa, cualquier emoción, pero hay un estímulo que podemos reconocer. No es que dijimos, oiga, me alegré y no supe por qué. No, hay un estímulo que lo genera. Tiene una función motivadora. Normalmente las emociones básicas son instintivas y la función motivadora era sobrevivencia, lucha o huida, pero estaban enfocadas en sobrevivencia. La función motivadora en este momento nos permite saber si nos dirigimos hacia una situación, si nos alejamos, si nos quedamos quietos, si nos relajamos o qué hacemos. Y provoca definitivamente cambios cognitivos, hace que pensemos diferente, cambios afectivos porque nuestra emocionalidad y nuestra afectividad se pone en juego y hace que actuemos con conductas determinadas. Entonces, es clave que entendamos que todos los organismos vivos están diseñados para reaccionar a diferentes objetos o eventos para sobrevivencia. Eso era lo que les estaba diciendo. Las emociones primariamente son de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos resolver como problemas básicos? Encontrar fuentes de energía. Para nosotros eso sería alimentación. En la época primitiva, la alimentación era o cazo o hago algo para alimentarme y tener esa fuente de energía. Cuando había árboles, pues tomábamos las frutas, este tipo de cosas. Nos sirven para incorporar y transformar esa energía y ponerla en acción, para mantener un balance químico adecuado, compatible con lo que estamos haciendo en la vida. Y las emociones generan una serie de químicos en el cerebro que nos permiten enfrentar la vida, motivarnos, ir hacia adelante, buscar resultados, o por el contrario nos hacen que nos paralicemos. Lo otro que hacen es mantener las estructuras orgánicas. Todos nuestros órganos necesitan de toda esta energía, de toda esta búsqueda química para poder mantenerse y poder fluir y definitivamente defendernos de todos los agentes externos que nos pueden causar daño. Entonces se vuelve bien interesante toda esta parte. Entonces el cerebro sí está preparado para responder evolutivamente a ciertos estímulos con unos repertorios de acción. Hay una serie de emociones que están estudiadas y sabemos que todo el mundo reacciona igual. Las otras son culturales, pero igual aprendimos y el cerebro aprendió a reaccionar de formas muy determinadas. Todos los organismos interactuamos con el ambiente y en el ambiente trabajamos como un todo. No trabaja el cuerpo por un lado, la reacción fisiológica y el cerebro cognitivamente por otro, sino trabajamos como un todo.
Y este todo nos lleva a que podamos emitir cierto nivel de respuestas. Entonces, al ser integrado, todo este proceso tiene unos niveles que son regulatorios bioquímicamente hablando, entonces hay una serie de químicos y de hormonas en el organismo que van ligadas a todo el proceso emocional. Estos sistemas básicamente son el endocrino, el inmunológico y el autonómico, que nos permiten relacionarnos con el resto del proceso. ¿Por qué les estoy hablando de toda esta parte fisiológica? Porque el proceso emocional es muy fisiológico. Yo puedo pensar el proceso emocional, pero definitivamente la reacción es muy de lo que estoy haciendo en un momento dado para poder entrar en contacto con el medio donde me estoy moviendo. Entonces las emociones se manifiestan de varias formas. En la activación de músculos involuntarios, como son los intestinos, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, la vejiga. Hay cosas que pasan a nivel muscular cuando tengo una emoción. Lo otro es que pueden haber unos mecanismos metabólicos. Los mecanismos metabólicos tienen que ver con todas las secreciones hormonales, con contracciones musculares y con la forma como se mantiene el balance químico. Sube la adrenalina, baja la beta-endorfina, sube la oxitocina. Pasan una serie de cosas dependiendo de la emoción. Y todas estas reacciones metabólicas o de activación involuntaria hacen que gobernemos la razón y la presión cardíaca, la acidez, la alcalinidad celular, el flujo sanguíneo que tanto consumimos, los carbohidratos que tenemos, la energía. Entonces hay momentos donde tenemos emociones y después de experimentar la emoción terminamos francamente cansados. Y terminar francamente cansados es porque consumimos toda la energía que teníamos en el organismo y sentimos que necesitamos comer. Por ejemplo, cuando hay en inteligencia emocional se habla de emociones y sentimientos a la par. Cuando hay niveles de ansiedad que implican que hay unos procesos emocionales relacionados, normalmente a las personas les da por comer azúcar y lo necesitan porque la energía se va muy rápido. Entonces, a eso se refiere. Entonces, miremos el proceso emocional que ya se lo presenté en la primera diapositiva. Lo primero que tengo es un detonante, un estímulo. Ese estímulo o ese detonante es el elemento que hace que mi cerebro perciba que necesita generar una emoción. Y lo que hace el cerebro es evalúa si es amenazante, beneficioso, si necesita huir, si necesita hacer qué, y genera una emoción. Cuando nace esta emoción, cuando el cerebro identifica este estímulo, entonces simplemente hace una evaluación automática y manda una serie de estímulos internos que nos permiten saber que se está generando algo a partir de ese detonante. Personas diferentes pueden reaccionar diferente al mismo estímulo y eso necesitamos entenderlo porque es contextual y muchas veces la forma de reaccionar es cultural. Entonces se vuelve bien interesante. Después de que tengo el estímulo, entonces viene la evaluación cognitiva. El cerebro empieza a evaluar. Si es una emoción, por ejemplo, si es una situación que están poniendo en riesgo mi vida, puede generar la evaluación de esto es miedo. Aquí necesito generar una emoción de miedo porque es una amenaza y necesito protegerme. Esa evaluación cognitiva es muy rápida, eso no lo hacemos tan consciente. Entonces, ahí es cuando la emoción está determinada y se pone en evidencia lo que está ocurriendo y el cerebro actúa. A partir de esa evaluación cognitiva viene la respuesta fisiológica. Dependiendo de las emociones, este proceso de respuesta fisiológica puede ser diverso. No están bajo nuestro control consciente normalmente o son funciones que se manejan desde el sistema vegetativo, el sistema autónomo, que es el sistema nervioso que nos ayuda a reaccionar a muchas cosas. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber cambios en el ritmo cardíaco, puede haber una liberación de hormonas que no vamos a ser conscientes sino en la reacción. Por ejemplo, si hay adrenalina en el sistema, vamos a sentir que los músculos se tensan y vamos a tener la capacidad de correr o de huir o de atacar. Hay tensiones musculares, los músculos se tensan preparándose para luchar, huir o paralizarse. Por ejemplo, hay miedos que paralizan.
Hay cambios en la respiración. Hay personas que pueden respirar más rápido, hay personas que pueden respirar más lento. Igual hay otra serie de respuestas fisiológicas. Puede haber temblores, puede haber enrojecimientos, puede haber sudoración, lágrimas y otra serie de respuestas fisiológicas que nos permiten saber que hubo un estímulo, una evaluación cognitiva y que disparó una respuesta. Después de la respuesta fisiológica de que mi cuerpo está experimentando cosas, viene lo que llamamos expresión emocional. Y la expresión emocional es la manifestación visible de las emociones, que puede ser consciente o inconsciente y que definitivamente para quienes están observando a la persona que está sintiendo la emoción, sí puede ser muy consciente si nos conectamos con la persona. Entonces puede ser a través del gesto facial, cambia la cara. Está comprobado que hay unos movimientos musculares determinados para las 7 emociones básicas. La postura corporal cambia cuando hay una emoción, entonces se vuelven posturas que van coherentes y congruentes con el gesto facial y el tono de la voz acompaña todo lo que está pasando. Cuando hay una emoción puesta en esta respuesta fisiológica, en esta evaluación cognitiva, toda la respuesta se vuelve coherente. Yo no puedo pensar en 2 segundos que es que tengo miedo, pero voy a reaccionar con una sonrisa y que la sonrisa sea plena y sea una sonrisa de felicidad. El miedo hace que yo determine ciertos movimientos en mi cara, que me tense, que empiece a respirar mucho más duro, que el tono de voz de pronto salga en un agudo y que empiece a hacer cosas que me permiten alejarme del estímulo que me está generando el miedo o abordarlo directamente. Entonces, después de esto, ¿qué pasa con el proceso? Yo puedo decidir qué hacer. Y aquí viene una decisión muy rápida, que es lo que hacemos a través de la inteligencia emocional, que es básicamente tomar la decisión de yo qué quiero hacer. Y esto se vuelve un proceso que si lo pensamos como se lo estoy planteando en este momento, se vuelve muy complejo, porque ¿cómo así que es que yo puedo tomar la decisión de qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo? Y resulta que sí, yo puedo tomar la decisión de cómo voy a enfrentar en un momento dado esto que me está pasando. Entonces, cuando manejamos muy bien la inteligencia emocional, podemos entrar a hacer una regulación o un manejo de todo lo que está pasando. Cuando la emoción está desencadenada, puedo o modificar la intensidad o manejar la expresividad que me da esa emoción o empezar a hacer cosas que me permitan regularla. Ojo, esto no significa que yo deje ni de sentir la emoción ni de que la suprima. Normalmente, hasta hace un tiempo nos vendían la idea de usted tiene que controlar las emociones y controlar las emociones era anular la emoción. No la manifieste, no la deje estar presente. En este momento lo que se propone es regúlela. Y regúlela es, tome la decisión de qué quiere hacer. Si quiere que la intensidad suba y es su decisión y va a ser productivo, hágalo. Pero si quiere regularla para que la intensidad no sea tan fuerte y pueda manejar mejor el medio, también está bien. Entonces hay varias técnicas que nos permiten hacer esto. Pero dentro de esas les traigo 3. Uno, la revaluación cognitiva, que tiene que ver mucho con la decisión. Y es cambiar la manera en la que pensamos. Si algo a mí me pone de mal genio y me disparó la emoción de mal genio, necesito hacer un pare, la técnica se llama stop. Y es un pare que cuando se entrena debería durar menos de 2 segundos en términos de pensar qué es lo que yo quiero o qué es lo que estoy pensando de esta situación, qué estoy pensando del estímulo que disparó toda esta emoción y entonces decido si me quedo en ese pensamiento que me trajo o lo cambio o lo modifico y lo decido. Entonces puedo cambiar 360 grados lo que estoy pensando de la persona, del estímulo, de la situación. Entonces puedo regular mi mal genio. Si decido que no lo voy a regular, puedo dejar que el proceso simplemente me lleve hacia adelante. Lo otro que puedo hacer es distraerme. Y distraerme tiene que ver con alejar mi atención del estímulo que me está generando, la incomodidad, lo que me está generando, la emoción que se está poniendo en escena en mi organismo. Entonces yo puedo distraerme pensando en otra cosa, puedo distraerme cambiando el contexto, cambiando las charlas, si es a través de interacción que están pasando las cosas.
cambiando la posición corporal, incluso me puedo distraer. Entonces, si estamos muy tristes, normalmente estamos en posición de tortuga, no queremos nada. Si yo me quedo pensando en la tristeza, voy a seguir intensificando la tristeza. Sin embargo, si me distraigo, puedo ponerme a ver cosas que me hagan reír, puedo ponerme a hablar con personas que me implique moverme para cambiar la posición corporal. Esto ayuda a distraerme de la emoción y que la emoción baje en intensidad y no sea tan primaria como podría serlo en un momento dado. Y lo otro, otra de las técnicas es la expresión emocional controlada y es elegir la forma y el momento adecuados para expresar nuestras emociones en vez de dejarnos llevar impulsivamente. Y eso tiene que ver con conocernos muy bien, que es otro de los procesos de la inteligencia emocional, autoconocimiento y adecuada evaluación emocional para saber cómo reacciono yo en un momento dado y cómo puedo gestionar esa emoción de acuerdo a los escenarios, los contextos, las relaciones que estén involucradas. Entonces yo puedo aplazar mi emoción o poner la emoción en juego, pero bajar la intensidad y decidir abordarla en otro momento en vez de simplemente la emoción está y me llevo en mi conducta todo lo que esté por delante porque simplemente estoy en la emoción y tengo derecho a expresarlas. Hay otra serie de técnicas, pero cuando tomé estas tres porque son de las más importantes y de las que más me permiten entrar en contacto con estos procesos emocionales que son muy interesantes. Lo otro que tengo dentro de ese proceso, después de regularlo, es el impacto. Y el impacto tiene que ver también con el proceso decisional, donde yo decido qué tanto impacto va a tener esa emoción en lo que está pasando en mi vida, en mi experiencia, en mis relaciones, en un momento dado. Entonces, para medir ese impacto y aprender a manejarlo, lo primero que necesito hacer es tomar decisiones. Y la toma de decisiones, se la he mencionado durante toda la charla, es clave porque cuando yo decido, lo que aprendo es que las emociones nos ayudan a evaluar riesgos y beneficios. Y entonces, yo sé que si me dejo llevar por la impulsividad y que si de pronto digo todo lo que estoy pensando en un momento mal genio, puedo romper una relación. O de pronto la decisión es, usted no va a romper la relación, usted lo que va a hacer es dinamizar la relación de otra forma y hacer que cambien cosas que le molestan. Eso también podría pasar. Sin embargo, ese proceso es decisional y la decisión tiene que ver con pare y revise qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere. Entonces, ¿cuál es el riesgo y el beneficio de dejar que la emoción suba, se mantenga o la disminuyamos? Lo otro que está en el impacto y que necesitamos evaluar son las relaciones interpersonales. Entonces, vamos a definir las relaciones interpersonales por la forma como permitimos que la emoción esté presente. Si yo dejo que la emoción me lleve y siempre soy una persona impulsiva y decido que está bien, muy seguramente mis relaciones interpersonales no van a ser los mejores. Mis relaciones van a sufrir reclamos, van a sufrir rupturas, simplemente no van a estar puestas en la mejor escena para trabajarlas. Entonces es importante también que ese impacto lo evaluemos desde qué quiero yo de la relación en la cual estoy generando una serie de emociones y cómo las voy a manejar. Y tiene que ver también con evaluar el bienestar general. Y el bienestar general tiene que ver con la decisión de yo estoy bien o estoy mal, porque esto me permite entrar en contacto con lo que yo quiero como propósito de vida, con lo que yo quiero como establecer relaciones o poder fluir en términos de estas relaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de las emociones y del proceso emocional? Lo primero, las emociones influyen en la atención, el juicio y la percepción, que son procesos básicos de pensamiento. Depende cómo esté mi nivel de decisión sobre el impacto de la emoción, yo puedo perder la concentración y la atención sobre lo que estoy haciendo, me puedo volver improductivo, puedo tender a ser mucho más reactivo con la gente que está a mi alrededor y hacer juicios de valor muy rápidos. Y puedo percibir que las cosas son buenas o malas, dependiendo la decisión que haya tomado. Si la tomé hacia lo negativo, muy seguramente todo me va a parecer malo, feo
un poco productivo, horrible, y si la tomo hacia el otro lado, pues muy seguramente voy a tomar la vida más amable y ahí voy a generar el bienestar positivo. Como les decía, crean o mantienen o disuelven las relaciones sociales. Dependiendo de qué tan impulsivo sea, se pueden solidificar las relaciones o se pueden rupturar. Si la persona tiende a ser muy impulsiva, la relación se rompe y las personas empiezan a evitar la relación porque no quieren estar ahí. Pero al contrario, si logro regularla y si logro ponerla en un contexto adecuado, pues seguramente las relaciones lo que van a hacer es nutrirse y se van a volver mucho más sólidas. Todo el tiempo nuestras emociones transmiten un mensaje a los demás. Cuando mantenemos una emoción mucho tiempo o se vuelve la emoción característica que experimentamos, y aquí les voy a pedir que piensen cuál es su emoción básica en una semana, entonces eso hace que los demás reciban un mensaje. Si mi emoción básica es tristeza y aburrimiento y estar con cara de insatisfacción, muy seguramente los demás me van a evitar. Si mi emoción y mi reacción básica es alegría, es ver las cosas bonitas, es estar feliz, muy seguramente voy a generar un imán en las relaciones. Y a partir de esto, las emociones evocan respuestas en los demás. Mi emoción hace que el otro me responda de una forma determinada y normalmente responde en concordancia a la emoción que yo estoy transmitiendo. Y en ese orden de ideas nos acercan o nos alejan de las personas. Y esto hace que podamos entrar en relaciones productivas, nutritivas, o en relaciones que realmente no nos llevan a ninguna parte. Entonces, ¿para qué sirve todo este proceso? El manejo efectivo del proceso emocional es lo que se conoce como inteligencia emocional. Esto es realmente la inteligencia emocional. No es sobrecontrolar, no es quitar, no es controlar las emociones, es aprender a gestionarlas y ponerlas en un contexto donde para mí sea productivo. Y cuando tenemos altos procesos de inteligencia emocional, pues somos capaces de identificar, comprender y regular las emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás. Porque vamos a poder ser empáticos, vamos a poder comunicarnos mejor, vamos a poder tener la entereza de tomar decisiones enfocadas en lo que necesito. Y cuando tenemos inteligencia emocional, hay más éxito en las relaciones, las carreras profesionales o la opción que tengo de laborar se vuelve mucho más exitosa y mucho más satisfactoria, y lo que pasa es que me vuelvo mucho más constructivo en todos mis niveles y dimensiones humanas. Entonces, ya para cerrar, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de identificar, evaluar y regular las emociones propias y las de otros. Normalmente cuando yo hablo de estos temas o cuando dicto este tipo de cursos, encuentro muchas personas que llegan al curso para preguntarme cómo manejan las emociones de los demás. Sin embargo, el proceso va de lado a lado. Yo necesito conocer mis emociones, saber cómo reacciono, identificarme, evaluarme y poner una serie de emociones en contexto en mí para poder conocer cómo está el otro y cómo el otro se mueve con sus propias emociones. Y ahí es donde podemos empezar a hacer una interacción nutritiva y sólida. La idea de la inteligencia emocional es que captemos las emociones que se generan en los diferentes tipos de ambientes y que generemos, en la medida que lo podamos decidir, ambientes de bienestar y ambientes enfocados en productividad. Y la productividad tiene que ver con sentirnos plenos en lo que estamos haciendo. Y es la capacidad que permite manejar situaciones, tomar opciones, resolver conflictos, solucionar problemas, enfocarnos y vivenciar cosas que podemos vivenciar fácilmente. Entonces es clave que podamos entender que al entender este proceso emocional es la entrada para entender toda la forma como estamos elaborando nuestro proceso de inteligencia emocional y qué tan inteligentes o no emocionalmente somos en un momento dado, porque puede variar. Entonces, les dejo estas reflexiones y es importante que revisemos un poquito estas preguntas. Esto es más para que ustedes lo piensen y se lo lleven. Y voy a empezar de abajo hacia arriba.
¿Qué estás aprendiendo de ti y de otros en este momento? Porque yo sé que todo esto hace que pensemos en las otras personas y que estamos aprendiendo en este momento gracias a la situación que este webinar les está planteando de proceso emocional. Otra pregunta clave es en qué se están enfocando ahora mismo. Y ese en qué se están enfocando es cuál es su emoción en este momento. Y sería interesante que entren en contacto con esa emoción y que te está enseñando esta situación. Esa es la forma de construir emociones positivas. La otra forma de construirlas o de responder son preguntas paralelas. ¿Qué está sucediendo ahora mismo que te preocupa a partir de esta charla? Y yo puedo preguntarme qué me está enseñando o qué me está preocupando y eso va a generar dos emociones diferentes. ¿Qué podrías hacer para ocuparte de esto que te preocupa? ¿Y qué herramientas personales tienes para poder superar esta situación? Si ustedes logran responder estas preguntas, van por el buen camino de saber hacia dónde vamos en todo este entorno de inteligencia emocional. Entonces es importante ponerlo sobre el tapete. Angie, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora Marcela, por esta charla. Dicho esto, entonces, como les comentaba al inicio, les voy a compartir mi pantalla para poder contarles brevemente sobre el curso de inteligencia emocional y desde ya les extiendo la invitación para que cualquier pregunta que tengan la puedan dejar consignada en el chat para que nos alcance a ella en el tiempo que nos queda hasta las 7. Por ahora quiero comenzar con los aspectos más logísticos. La próxima cohorte del curso de Inteligencia Emocional está prevista para ofertarse durante el mes de octubre. Es una cohorte que vamos a tener en modalidad completamente presencial porque este es un curso de 24 horas que se oferta en modalidad también intensiva. Comenzamos el 17 de octubre, son 3 días completos y la idea de hacerlo de esta forma es precisamente que ustedes tengan la oportunidad de en un espacio intensivo recorrer estos temas en compañía, por supuesto, del equipo docente, pero también en compañía de sus compañeros, valga la redundancia. Entonces, dicho esto, les quiero contar un poco o aterrizar en qué o qué esperamos lograr con el curso de inteligencia emocional. Lo primero es que puedan conocer qué es y qué impacto tiene la inteligencia emocional, también que comprendan ese impacto que tiene la inteligencia emocional en la vida laboral. Esperamos brindarles técnicas y herramientas para que puedan mejorar su autogestión y también identificar elementos de desarrollo y manejo de la inteligencia emocional. Finalmente, esperamos que este curso les brinde sobre todo herramientas prácticas que puedan apoyarlos a ustedes en ese proceso de toma de decisiones, tanto en contextos que sean laborales como en contextos personales. El curso en este momento está estructurado alrededor de 6 bloques. El primero de ellos es el de Fundamentos de la Inteligencia Emocional. En el segundo hacemos un recorrido por las emociones justamente como un proceso. En el tercero comprendemos cuáles son esos contextos de desarrollo de la inteligencia emocional. En el cuarto hablamos de qué son las personas inteligentes emocionalmente. En el quinto nos centramos en las competencias emocionales y cerramos con un bloque más orientado a herramientas prácticas que esperamos aportarles en el curso. Igual, profe Marcela, me gustaría saber si te gustaría comentar algo más o mencionar, tú que eres también quien está detrás de este curso. Ok, como comentario adicional es que se han montado estos módulos precisamente para que puedan evaluar y poner en juego las decisiones emocionales que necesiten tomar. Y realmente el curso tiene un impacto muy positivo en términos de la evaluación y de la forma como empezamos a desarrollar todos los procesos cotidianos. Entonces, pues invitadísimos. Muchas gracias, profe. Además, este curso también tiene sobre todo una metodología participativa, o realmente es de las formaciones que ofertamos en el portafolio de programas abiertos. La apuesta siempre es no por darles un contenido teórico, sino justamente porque también en ese adquirir herramientas puedan aprender experimentando los distintos temas con metodologías que siempre propendan por su participación durante las sesiones. Entonces, en el chat, Joana nos acompaña del equipo de asesores, les acaba de compartir un mensajito en el que encuentran un formulario para que si están interesados en recibir más información, en que un asesor los contacte directamente y los acompañe, bien sea en el proceso de resolución de alguna duda o en el proceso de inscripción, nos puedan dejar sus datos para poder estar en contacto con ustedes. Les voy a compartir también a su vez el enlace a la página web para que si quieren conocer un poquito más de información, también puedan tener allí el enlace a la mano. Allí van a encontrar el brochure en el que está toda la información y también encuentran el cronograma si quieren ver los horarios. Pero como les comento, son 3 días intensivos, entonces comenzamos el 17 de octubre y las sesiones son de 8 a 5 de la tarde los 3 días. Entonces,
Estamos atentos en caso de que tengan alguna pregunta para poder recibirlas a través del chat. ¿Quieres, profe? Damos un minutico de espera si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Andrea nos pregunta en qué sede se va a realizar el curso. Les confirmo que esta corte se va a ofertar en Bogotá, entonces va a tener lugar en la sede de la universidad principal, que es la sede del centro. Diego nos pregunta qué pasa con los que no están en Bogotá en este caso. Tenemos una buena noticia y es que normalmente solemos llevar este tipo de formaciones a otras ciudades. Por ahora no está incluido en el portafolio, entonces si estás interesado, Diego, igual nos puedes compartir tus datos para que una vez de pronto se programe una corte en otra ciudad, el equipo te pueda contactar. Por ahora, por lo que queda del año, solo vamos a tener esta cohorte que está prevista para tener lugar en Bogotá. Y Andrea también pregunta cada cuánto estará el curso disponible. Les confirmo que normalmente tenemos dos cohortes en el año, pero eso en realidad puede variar. Depende mucho también de la dinámica que tengamos a lo largo del portafolio en los distintos meses, pero en general son dos cohortes en el año. Una normalmente es en febrero y otra sobre septiembre-octubre. Entonces, igualmente, si de pronto en esta corte no nos pueden acompañar, tal vez porque las fechas no les cuadran, igual nos pueden dejar sus datos haciendo la salvedad de para cuál corte estarían interesados o en qué fecha les serviría, y así también podemos tenerlos en el radar para contarles cuando se programe. Tenemos otra pregunta de pronto. Nos preguntan también por el costo de la inversión en este caso. En las de la página web pueden encontrar la información más detallada, pero les confirmo que son 2.600.000 pesos colombianos o $667 aproximadamente. Igualmente les voy a volver a dejar el enlace allí, solo para que lo puedan tener a la mano. Por ahora no tenemos más preguntas, entonces agradecerles por habernos acompañado en este espacio, agradecerte a ti, profe Marcela, también por acompañarnos con esta charla. Igual les recuerdo el formulario para que puedan estar siempre en contacto con cualquier asesor. Esperamos que tengan una feliz noche. Buenas noches a todos.